Volvemos de nuevo a este Salamanca es así diario, a este magazine que intenta acompañarles cada noche y contarles lo que sucede a nuestro alrededor, y ahora precisamente vamos a contarles algo que va a suceder mañana 10 de diciembre. Se celebra el Día Internacional a favor de los Derechos Humanos y queríamos tocar este tema, hablar de cómo se está avanzando, cómo cada vez se consiguen derribar más barreras, pero también contarles lo mucho que hace falta todavía por hacer y cómo ustedes pueden ayudar a que esto suceda y a que esto pase. Queríamos hablar de ello con una organización que ayuda mucho a la gente que todavía no puede disfrutar de estos derechos humanos, que intenta que se cumplan lo máximo posible, por ejemplo, con campañas como esta. Pues ese es el lema de Amnistía Internacional, esa es la organización que se esconde detrás de campañas como estas, en las que simplemente pues con una carta, con un email, sumando firmas, se pueden conseguir que muchas personas recuperen su dignidad y que se cumplan esos derechos humanos más allá de nuestras fronteras. Para hablar del trabajo de Amnistía Internacional tenemos en nuestros estudios a dos de sus pertenecientes aquí en Salamanca. Uno de ellos es Gabriel Jiménez. Muy buenas noches. Hola, Gabriel, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y la otra persona es Luis Ratnies, que me cuesta mucho pronunciar el apellido, no sé si está bien, Ratniese, bueno, más o menos. Luis, muchas gracias a los dos por venir, por acompañarnos aquí esta noche. Hemos visto esa campaña de Amnistía Internacional en la que, como decía, pues a través de una carta o de un email se pueden esconder pues grandes hazañas, ¿no? Podríamos decir. Ese es uno de los valores de Amnistía Internacional, que aunque parezca mentira, simplemente con dar nuestro nombre y nuestro DNI podemos ayudar, ¿es así? Sí, a lo mejor también es una forma de que las personas no piensen que con este tipo de campañas, pues bueno, queda todo en saco roto, porque a todos nos llegan a lo mejor montones de firmas, de cosas. En Amnistía Internacional se consiguen bastantes, muchísimas cartas son contestadas, se envían cartas pues, o para cuidar o para pedir la liberación de presos de conciencia o para pedir justicia a distintos gobiernos, instituciones del mundo, y un porcentaje grande se contestan, o sea, llegan a donde tienen que llegar, son contestadas. A veces, claro, a lo mejor se dice, bueno, pues les comunicamos que estamos investigando esto, que lo podemos hacer, que no, pero sí llegan. Y luego, de hecho, también otras, mejor todavía, sí se consigue la libertad, sobre todo de presos de conciencia, de mucha gente, que luego si la gente ve las páginas de Amnistía y los informes, hay montones de personas que escriben diciendo, pues yo fui liberado gracias a cartas, etcétera, y cuando menos contestaciones importantes hay. Además, la última fue en ruso. Sí, era muy peculiar. Sí, esta semana hemos traducido una carta de Chechenia, que era que, claro, que nosotros habíamos enviado cartas con nuestras preocupaciones de un secuestro en castellano, habíamos escrito, y han llegado cartas en papel, en ruso, de la Procuratura de Groznia, de Chechenia, pues dicen que sí, que están haciendo tal, informándonos de lo que estaba pasando. Claro, el barrera lingüístico era bastante curioso en este caso, pero era muy interesante. Que llegan y son contestadas. Un porcentaje, a lo mejor por desgracia todavía pequeñito, se resuelven y se ayudan a personas. Otro porcentaje están ahí, pero que sí sirven. Por lo menos, básicamente lo que hacemos es una guerra de desgaste. Porque el mayor problema que pasa con derechos humanos, que como con muchísimas noticias malas del mundo, que son problemas endémicos, es la invisibilidad. Y lo que estamos haciendo con cada carta, con cada email, es un pequeño recordatorio a un funcionario o a alguna persona responsable
que alguien tiene que manejar todo el correo, que es que hay gente que sabe lo que está pasando. Vamos a intentar desgranar a la gente que nos está viendo en casa un poco cuál es el panorama actual de los derechos humanos. Para la gente que no sepa qué son los derechos humanos o cuáles son exactamente, van a ir viendo unas imágenes en las que se lo vamos a ir explicando, pero vamos a intentar hacerlo también con nuestros invitados con palabras. Así que, ¿cuál sería ese panorama actual de los derechos humanos? ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué queda por hacer? Bueno, a ver, podemos primero definirlo, porque hay muchos documentos internacionales, acuerdos de derechos humanos, con contenidos parecidos pero distintos. Amnistía Internacional, como su documento base, coge la Carta Universal de Derechos Humanos, que es la carta que aprueba la Asamblea de ONU en 49, y ese documento es ¿en qué se basa? Es lo que exige Amnistía Internacional, que se cumpla todo en que ONU ha acordado. Y la ONU es también la organización que suele ser de referencia para las campañas, aunque también, claro, hay muchísimo trabajo que hace la Comunidad Europea, tanto Consejo de Europa como Unión Europea y otros organismos internacionales. ONU suele ser por ser la más grande y la más global, para decirlo de alguna manera, es eso. Así que nos basamos en la Carta Universal de Derechos Humanos. Sí, además sería uno de los primeros puntos que podíamos comentar de cómo está el panorama de derechos humanos a nivel positivo. O sea, Naciones Unidas editan muchísimas notas, muchísimos artículos sobre derechos humanos. Están a nivel por lo menos teórico, están protegidos todos los derechos de mujeres, de infancia, de inmigración. O sea, Naciones Unidas por lo menos es el organismo que se preocupa de legislar todo lo que hay para ayudar a las personas. Entonces, a ese nivel sería una referencia positiva, es decir, bueno, pues los derechos humanos, ese es un punto positivo. Y otro punto de avance, aunque posiblemente luego podamos entrar en si se cumple bien o mal o llega todo o no, otro punto importante de avance es todo lo que se ha hecho desde el año 2002 con la Corte Penal Internacional. Igual, podemos debatir, pero un montón de personalidades o de dictadores del mundo, de distintos países, de Fujimori, empezó Pinochet, pues están siendo investigados, juzgados, condenados por el Tribunal Penal Internacional, por la Corte Penal Internacional. Eso es un avance muy importante y también un poco pone el límite a que, bueno, a partir de ahora cualquier persona, cualquier dirigente mundial, cuando hace algo, sabe que posiblemente pueda ser llevado ante la justicia internacional. Entonces, eso sería otro avance viendo el panorama positivo. Y otro punto positivo es el avance en el derecho a la vida, el retroceso de la pena de muerte. Desde que se fundaron Naciones Unidas, había 8 países que solo tenían abolida la pena de muerte y hoy hay 139, 140 países que ya han abolido la pena de muerte. Bueno, todavía quedan hasta 192, que son los que componen la ONU, 193, pero van quedando menos, entonces sería otro pequeño avance. Luego ya podemos hablar de lo negativo, de cómo está lo negativo, que queda muchísimo por hacer. Sí, por ver cuáles son, a lo mejor por concretar, para que la gente lo entienda bien en casa, cuáles serían esos derechos que urgen más, digamos, hacer cumplir, o en qué países la situación está peor, por ejemplificarlo un poco, para saber datos concretos. Primero, para explicar un poco cómo va Amnistía estratégicamente. Porque claro que violaciones de derechos humanos hay muchísimas, en todos los países las hay. Y después, claro, nuestro trabajo, y trabajando a nivel estratégico y poniendo prioridades, siempre va como intentando hallar un balance dentro de la gravedad y lo posible, y que es cambiarlo. La importancia de incidencia política, como intentar buscar donde es muy grave, donde también trabajando es posible hacer algo, porque también hay gobiernos que responden mejor y hay gobiernos que no, o en países donde gobiernos son muy flojos, donde son en situación de estados fallidos, todo aquello, y por eso es como buscando, por eso a veces... Sí, yo decía, olvidándonos de dónde se puede trabajar mejor, dónde peor, o sea, si tuviéramos una varita mágica, nos olvidáramos de las dificultades para trabajar con un país o con otro, con un dirigente con otro, y dijéramos, si tuviéramos que seleccionar un problema muy grave que atajar de raíz, ¿cuál seleccionaríais como expertos en el tema? Bueno, nos permites 2 o 3 o 4. Sí, más de uno. Y cada uno tenemos preferidos y favoritos. Por eso. Sí.
cerca y lejos. Un país grande como China, pues todos sabemos que tiene problemas grandísimos de libertad de expresión. Otro país grande como la Rusia, lo estamos viendo ahora en las noticias, que sigue teniendo problemas de libertad de expresión muy grande. Eso sería a lo mejor lo que está más cerca de nosotros. Y luego podemos ver todo el norte de África, que todo lo que está pasando ahora es por el afán de la gente y de las personas de rebelarse de una vez también contra, aparte de pobreza y condiciones de vida, también contra libertades, a favor de libertad de expresión, y los gobiernos del norte de África, de China, de Unión Soviética, coartando todo lo que pueden. Soviética. Federación Rusa. De la Federación Rusa, cortando todo lo que pueden esa libertad de expresión, además de forma muy violenta. Luego otros países más del otro continente, Colombia hay problemas graves, México hay problemas graves y el gigante Estados Unidos hay problemas graves. Nicaragua también hemos hablado de problemas, sobre todo de discriminación de la mujer, de abortos, problemas con los abortos, con la legislación. Y España... ¿Añadiría alguno? Sí, aparte de China, que era mi primero, después sería Israel y territorios ocupados, situación de Palestina, y después hay cosas que parecen muy raras que siguen ocurriendo. Por ejemplo, que haya pena de muerte en Estados Unidos y en Japón, que son países muy desarrollados, con economías muy fuertes y democracias en condiciones. Son cosas que chocan mucho. Sí, y por eso son cosas que parece que debería ser fácil hacer algo al respecto. Hacerles entender, ¿no? Sí, sí, sí. Y después sería situaciones con migraciones, porque incluso en muchísimos países desarrollados y ya los que están saliendo de pobreza extrema, hay muchísimos problemas tanto con migrantes y migraciones internas como también poblaciones indígenas y comunidades aisladas que sufren también que sería tanto en América Latina como en África, y migraciones en todo el mundo, incluso, claro, Unión Europea. Es que sobre lo que comentaba Luis de preferencias, no preferencias, es que la organización Amnistía Internacional, lo que se hace en cada país, se priorizan distintas zonas para que esté todo abarcado. Aquí en España, la sección de Amnistía Internacional en España prioriza un poco lo que os hemos comentado, los países que os hemos comentado. Posiblemente la sección de Inglaterra o de Francia priorizan otras zonas y más o menos todo queda abarcado, pero por desgracia hay mucho. Y luego, bueno, todo el tema de África, que también hemos comentado menos. En África pues hay problemas, pues bueno, sobre todo de empresas de petróleo, de empresas extractivas, que tiene de contaminación. Que ver con que hay estados muy débiles y por eso hay muchísima impunidad en cuanto a las actividades de extracción de minerales, de polución, de muchísimas cosas que a nosotros parece raro que puede ocurrir esto. Como vemos, el abanico es enorme, es extenso y queda mucho por hacer, pero afortunadamente existen organizaciones como Amnistía Internacional, pues que poco a poco va consiguiendo, por lo menos lo que decía Gabriel, ese poco a poco va consiguiendo que las cosas mejoren. ¿Cómo se va a materializar la celebración de este día, el Día de los Derechos Humanos, aquí en Salamanca? ¿Qué tenéis previsto para mañana, 10 de diciembre? Claro, resulta que como hace 50 años... Parece que un poco el inicio de Amnistía Internacional fueron unas cartas que, bueno, una invitación a escribir cartas del abogado Peter Benenson, escribir cartas para pedir la liberación de presos de conciencia portugueses y de Inglaterra. Entonces, vamos a celebrar un poco sobre la libertad de expresión y ese 50 aniversario de Amnistía Internacional, como volviendo a los orígenes, aunque ahora se trabaja en muchísimos campos, que lo veremos luego con el tema de pobreza, que es bastante grave, pero bueno, como se empezó ahí, pues estamos celebrando el 50 aniversario, escribiendo otra vez cartas pidiendo liberación de presos de conciencia. Entonces, lo que estamos haciendo es un maratón de cartas, justamente se está haciendo en 50 países. Que era esa promoción que veíamos aquí. Que era sobre, claro, que posiblemente sería el anuncio que había ahí. Escribir cartas para pedir liberación de presos de conciencia. En concreto, en una zona en Corea del Norte hay una prisión que tiene 50.000 personas, incluso menores, detenidos contra la libertad de expresión. Hay otra mujer siria que ha estado colaborando en movimientos sirios, que está presa, posiblemente no sabemos si la han liberado hoy o no. Pero parece que sí, que hay esperanza. Desde que ha empezado el maratón de las cartas, hoy ha llegado la noticia que se dice que se han liberado, no se sabe en qué condiciones, pero esto ya, ¿sabes?, un rayo de esperanza.
Claro, posiblemente de los 3 casos que teníamos para mañana, lo mismo se nos quedan en 2, y qué bien, ojalá, está bien. Y luego otro defensor de Turquía también que está con peligro de estar preso. Entonces es como escribir cartas en 50 países por estos casos, y bueno, es la forma de celebrar. Y además de este arduo trabajo, no sé si se os va a ver en la calle o algo informando de Amnistía o algo, ¿os podemos ver mañana en algún sitio? Pues sí, nos podréis ver, como hace frío, en un centro comercial en el Tormes. Estaremos en el centro comercial del Tormes durante la tarde de 6 a 9, estaremos enviando estas cartas y bueno, participando, informando a las personas que para la gente que sepa acercarse. cómo colaborar con ellos y cómo ayudarles en todas sus acciones, ya saben que mañana pueden pasarse por ese centro comercial el Tormes. Se nos acaba el tiempo, nos queda muy poquito y simplemente quería que, ya que teníamos aquí a Amnistía Internacional, que nos cuenten otros frentes que tienen abiertos relacionados también con derechos, aunque no tanto humanos, sino de otro tipo, por ejemplo, económicos, sociales, culturales, de salud. Atravesamos un momento económico difícil y, como saben, estos problemas se agudizan más. Entonces, brevemente, ya digo, por falta de tiempo, contarnos un poco en qué otros asuntos trabajáis. La única corrección son derechos humanos y para nosotros están a la misma altura que el prohibir la tortura, las ejecuciones, están a la misma altura, están en la Declaración de Derechos Humanos, son lo que llamamos nosotros derechos económicos, sociales y culturales, que en definitiva vienen a resumir los derechos que pierden montones de personas debido a la pobreza. Entonces, queremos incidir sobre todo en que la falta de vivienda, los derechos humanos también hablan del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al agua, a la sanidad, a una vida digna, y no son derechos de segunda categoría, y además posiblemente conllevan luego otra pérdida de otros derechos. Entonces, la campaña de Amnistía Internacional se llama Exige dignidad, y queremos incidir mucho en esos derechos y sobre todo en justiciabilidad, en pedir justicia. Luis, ¿y qué acciones concretas estáis haciendo a favor de estos derechos? Hace ya varios años, desde que empezó Exige Dignidad, como de las grandes campañas de amnistía, y se está centrando en varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es mortalidad materna en países en desarrollo, después es responsabilidad de las empresas, porque lo que hacía hasta entonces Amnistía Internacional era exigir la rendición de cuentas por parte de los estados. Y ahora, dando cuenta que vivimos en un mundo muy globalizado, de empresas multinacionales que tienen muchísimo poder en países y encima de los estados que han sido elegidos democráticamente, también se está trabajando a exigir que rinden las cuentas y que paguen sus crímenes las empresas. Por ejemplo, Shell en Nigeria, en las cosas que pasó después en la India, en Bhopal, y cosas así que se han dado muchísimos, que son crímenes de verdad, pero nadie se les ha pedido que haga algo. Y en eso también es una dirección, es una dirección de trabajo. Y también, claro, que tiene que ver con viviendas precarias, con viviendas inestables, sean chabolas en Sao Paulo o sean chabolas en Madrid, en Gallinero, y muchísimas cosas así. También tiene que ver con lo que decían, con las migraciones, que son migraciones económicas y no desalojos forzados siempre, que estos también existen. Y muchísimas cosas así, que al principio nos parece, a lo mejor, que es lo que dice Gabriel, que es como comparando con pena de muerte o tortura, parece como algo otro. Al fondo no lo es. Como te dije, la Carta de Derechos Universales lo incluye, y por eso por fin nos hemos acogido también esta. Pues aunque así tenemos muchísimo trabajo más. Aunque no veamos una muerte más tan inmediata, pero lo cierto es que se vive en unas condiciones horrorosas y muchos de estos derechos acaban acabando en esta tragedia tan importante. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a tener que volver a invitar a Amnistía Internacional a que vengan a este plato, porque como vemos es que hay para hablar largo y tendido. Por el momento, ya saben, mañana por la tarde les van a tener en el Centro Comercial El Tormes desde las 6 de la tarde, pueden ir allí a informarse, pueden ver qué pueden hacer y qué está en sus manos, así que ya saben a dónde pueden acudir, aunque prometemos volver a traer a Amnistía Internacional. Muchas gracias por venir a acompañarnos esta noche y que mañana el día sea leve y sea fructífero. Sí, gracias a vosotros. Esperamos que esas cartas ayuden pues a acabar con estos casos tan pues dramáticos, podríamos decir, prácticamente. Bueno, llega el momento de hacer otra pausa en el programa de hoy, pero no se muevan, que volvemos con los estrenos de la cartelera de este fin de semana, para que vean qué películas pueden ir a ver hasta ahora.